Nomás déjame ver. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar. Ya me tardé poquito, pero aquí estamos, aquí estamos. Se nos entrelaza una clase con otra y luego para terminar a la carrera. Pero aquí andamos, aquí andamos. Eh, dice por si no escucho el pase de lista, ok. A los últimos lunes en los últimos 2 años, pero pues no, el regreso a clases no va a ser tan simple como pensaba uno ahora. Supongo que ya les dieron la información a ustedes. En este grupo es un poco más complicado todo todavía, porque ojalá hubiera sido la clase del miércoles, que son 2 horas, ¿no? En presencial, pero no, nos toca ir las 2 primeras semanas, jueves y viernes, y con ustedes tenemos clase los jueves nada más, y parece como que nomás solamente va la mitad del grupo. Entonces, las condiciones no son las mejores, sin embargo, pues de lo que hay que aprovechar. Por lo pronto, las circunstancias no están muy a favor de uno. Vamos a tener la clase de hoy, lunes, mañana martes, aparte de que es suspensión oficial, tenemos una reunión, los profesores ya presencial en la escuela mañana. Entonces tenemos la clase de hoy y la del miércoles, que justamente son 2 horas que van a ser en línea, y ya el miércoles platicamos de la ida a clases presenciales el próximo jueves. A mí me hubiera gustado que fuera el grupo completo, pero dada el tamaño del grupo, creo que no nos lo van a permitir y por ahí van a dividir los grupos. Entonces, es muy difícil. La verdad es que pensé que iba a ser más sencillo, pero no. Pero con lo que hay que trabajar. Lo que sí es que la forma de evaluar el segundo periodo va a ser igual, nada más que ahora el trabajo sí va a ser físico, a su cuaderno lo voy a recibir, y el examen, este periodo no hicimos examen por todas las circunstancias que hubo, el examen sí va a ser presencial, aunque una parte lo haga un día y otra parte otro día, pero sí será un examen presencial. Los 5 puntos de trabajo siguen igual y los 5 puntos del examen siguen igual. Lo único que cambia es que ahora el trabajo ya no es por correo electrónico, va a ser físico y el examen va a ser presencial. Y el segundo periodo comienza con las aplicaciones de la derivada, que concluimos la clase anterior con la ecuación de la recta tangente de la normal, y que vamos a continuar con el siguiente tema, que es el análisis de una función. El cálculo diferencial me va a permitir a mí establecer cómo se comporta una función del tipo que sea. Dentro de ese análisis de una función tenemos varios aspectos a considerar. Uno, que son los intervalos de crecimiento. Es decir, si yo tengo una función f de x, ¿cómo puedo determinar cuándo la función está creciendo o cuándo está decreciendo? Con la derivada, en este caso con la primera derivada, voy a poder establecer cuándo una función crece y cuándo decrece.
Si una función está creciendo o decreciendo, significa que existen puntos máximos y mínimos relativos. Y sí que existen puntos máximos o mínimos relativos, es decir, si está creciendo y luego de crecer deja de crecer, significa que aquí hay un punto máximo. Si está decreciendo la función para luego empezar a crecer, quiere decir que aquí hay un punto mínimo. Se llaman relativos porque esta función puede ser que le esté analizando en este dominio nada más y que siga luego así. Aquí hay un máximo relativo con respecto a cierto intervalo de puntos o cierta parte del dominio de la función. Pero puede ser que acá haya otro máximo, aquí hay un mínimo en la función, pero acá puede haber otro. Por eso el término relativo. También incluye el análisis de la función, lo que se le llama el sentido de concavidad. El sentido de concavidad se refiere a qué intervalos la función es cóncava hacia abajo y qué intervalos es cóncava hacia arriba. ¿Hacia dónde abre? Pues cada una de las ramas de la función, ¿hacia dónde está abriendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No lo sé. O bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta función? De repente es cóncava hacia abajo y luego como que cambia, como que da un giro y en vez de seguir hacia abajo, sí está decreciendo, pero su sentido de concavidad cambia, en vez de seguir siendo cóncava hacia abajo, como que hay un giro y cambia el sentido de concavidad. A este punto, donde cambia el sentido de concavidad, se le llama punto de inflexión. Inclusive este término punto de inflexión se utiliza en el lenguaje ordinario. Su preparatoria, su aprovechamiento académico en la preparatoria tiene un punto de inflexión con la pandemia, porque a partir de ahí cambió. Cuando hay algo que cambia en tu vida o en algún proceso, normalmente se le llama como un punto de inflexión, cambió el sentido. No somos los mismos a raíz de la pandemia, ni ustedes ni yo, y cambió la vida en muchos sentidos, en muchos sentidos, y dice que allí en nuestra vida un punto de inflexión. Lo mismo pasa en las funciones. Esa función iba bien a gusto, decreciendo y siendo cóncava hacia abajo. Cuando pasa algo, y aunque sigue decreciendo, ahora cambia el sentido de concavidad hacia arriba. El intervalo de crecimiento y los puntos máximos y mínimos los vamos a obtener con la primera derivada de la función. El sentido de concavidad y el punto de inflexión lo vamos a obtener con la segunda derivada de la función. Para terminarlo, con el inciso E, que es la gráfica de la función. Que ahí me da una función y le voy a hacer todo esto, con todo lo que ya sé de álgebra, de trigonometría, de geometría analítica, de cálculo, con todo de lo que yo sé, me van a dar nada más una función y voy a encontrar todo esto. Y para eso vamos a ir paso a paso y poco a poco. Que sería ya casi el último tema de cálculo diferencial para, no sé si ya la semana que entra poder pasar a cálculo integral e iniciar el quinto semestre. Relativo. Que aún a pesar de todo lo accidentado que ha sido el semestre, aún así haremos un buen curso de cálculo integral. Bueno, eso pretendo yo. Y ya depende de ustedes. También acuérdense que hemos dicho desde el semestre anterior que el curso bueno o malo lo vas a hacer tú. La calificación, pues sí es relativo, ¿no? Pero el curso, si es significativo o no, pues eso es muy personal y eso lo vas a hacer tú. Igual puedes salir a la prepa sin tener una idea ni remota de lo que es el cálculo diferencial e integral y puede ser que no te pase nada, puede ser que no pase nada en la vida, ¿no? O puede ser que sí. Eso no lo sabemos. El futuro es tan incierto. Siempre ha sido una incertidumbre y ahora como que más. Así que vamos a comenzar.
a comenzar, al cabo que es lunes y los lunes venimos así con mucho ánimo y con ganas de estudiar. No importa que sea en línea, hay que estudiar. Y algún día nos tocará estar en clase presencial, aunque para que estemos todo el grupo en una clase presencial creo que sí falta un buen rato todavía. Vamos a abrir el cuaderno de trabajo de cálculo integral y dice ahí en el cuaderno, aún con todos los inconvenientes le hemos avanzado, miren, ahí pueden ver cada hoja que ustedes van pasando, se van dando cuenta si han aprendido, si se han apropiado de los contenidos o no. Dice aquí, análisis de una función creciente y función decreciente, que es el inciso A. Máximos y mínimos relativos de una función, que es el inciso B. Sentido de concavidad de una curva y puntos de inflexión. Ahí me equivoqué. Volví a poner puntos máximos y mínimos. Ahí debería decir puntos de inflexión. Realiza el análisis de las siguientes funciones. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una sencilla para emocionarnos y ver que el tema no está tan laborioso ni tan complejo. Me dan a mí una función f de x. Aunque yo no supiera de cálculo, y me acuerdo un poquito de álgebra, un poquito. Al ver este primer ejercicio, f de x igual a x cuadrada menos 6x más 5. Si yo no supiera de cálculo nada, únicamente, ¿qué hice? Tengo que parar. Únicamente supiéramos un poquito de álgebra, pues yo sé que esta es una función cuadrática, que es una parábola y que va a ir hacia arriba porque el coeficiente del término cuadrático es positivo, o sea, algo similar a esto. Entonces, si me dicen, pues yo sé que primero va a decrecer, luego va a crecer. Yo no sabía lo que era un máximo y un mínimo, pero ahorita ya me dijeron, bueno, si algo pasa de decrecer a crecer, pues va a haber un mínimo aquí. Puedo convertir esta función, convertirla a una ecuación. Ya repasamos álgebra en el periodo anterior. Puedo resolverla por factorización. Un par de números que multiplicados me den 5 y sumados menos 6. Esa parábola corta en x igual a 5 y en x igual a 1. Eso ya lo hicimos en cuarto semestre. Para no usar la fórmula general. Quiere decir que entonces que en x igual a 1 y en x igual a 5. Nomás faltaría encontrar este punto, que sería el vértice. Entonces, no hace falta saber de cálculo diferencial para hacer un análisis de esa función cuadrática, porque ya más o menos tengo una idea. Pero si sé de cálculo, pues puedo ahorrarme muchísimo trabajo. Mucho trabajo puedo ahorrarme. Muy bien. Vamos a empezar. Si estuviéramos en clase presencial, les dictaría yo algunas notas que no hago ya en línea, porque sé que pueden ver la clase y porque pueden repetirla varias veces. Crecimiento. Una función f de x crece en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la derivada es positiva en ese punto o en ese intervalo de puntos. Lo que decíamos ahorita. Yo tengo una función aquí. Una función va a crecer si el valor de la derivada en este punto, si siempre es positivo, dice que la función está creciendo. Por el contrario, una función decrece en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la derivada es negativo. Una función ni crece
ni decrece cuando el valor de la derivada en ese punto es 0. Así que lo primero que tengo que hacer yo es derivar a la función la derivada de x cuadrada. El menor de los problemas es derivar aquí. Todo lo que vamos a hacer es más bien cuestión algebraica. Porque si preguntamos por la primera derivada de esta función, pues resolvimos terceras y cuartas derivadas mucho más complejas que esta. La primera derivada sería 2x menos. ¿Verdad? Yo necesito saber el signo de la derivada en un punto x igual a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a menos 1, a menos 2, para saber el signo de la derivada y saber dónde está creciendo y dónde está decreciendo con su puro signo. Pero sería como muy difícil andarle tanteando a ver dónde es positiva y dónde es negativa. ¿Por qué mejor primero no investigamos dónde es 0? Si investigamos dónde es 0 esa derivada, pues ya es más fácil saber qué pasa antes y qué pasa después. Si antes del 0 es positiva o negativa. Por lo tanto, primer paso, derivamos a la función. Segundo paso, igualamos a 0 a la función. Y de una función se convierte en una ecuación. Una ecuación lineal muy simple. Ese 6 que está restando, lo pasamos sumando. Ese 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y resulta que cuando x vale 3, la derivada vale 0. ¿Y cómo sabe, profe? Pues ni que fuera brujo, no es uno brujo. Únicamente tú estás provocando igualar la derivada a 0 para ver precisamente con qué valor x se hace 0. Con qué valor la función se hace 0, o la derivada, perdón. Cuando x vale 3, 2 por 3, 6, menos 6, 0. Cuando x vale 3, la derivada no tiene signo, por lo tanto, ni crece ni decrece. ¿Eso qué quiere decir? A ver si se acuerdan de las desigualdades cuadráticas del semestre pasado. 0, 1, 2, 3, 4. A x igual a 3 se le llama un punto crítico o valor crítico. Punto crítico. Es un punto crítico porque ahí su derivada vale 0. Ok. ¿Cómo es el signo de la derivada antes de llegar al 3? Porque ya sé que 3 no hay signo. Lo que no sé es si la derivada aquí es positiva o negativa y necesito investigarlo. Voy a tomar un valor antes del 3, el que yo quiera. Puedo tomar el menos 10, el menos 5, el 0, el 1, el 2, el 2.9, el 1.5, el que yo quiera. Para efectos de practicidad, voy a tomar el 0. ¿Cómo es la derivada cuando x vale 0? 2 por 0 es 0. 0 menos 6, negativo. Órale. ¿Qué quiere decir? Que antes de llegar al 3, la derivada es negativa. Por lo tanto, esto me indica a mí que desde menos infinito hasta llegar al 3, sin incluirlo, evidentemente, no lo puedo incluir porque ahí en el 3 es donde se hace 0. Por eso no le pongo un corchete. La función crece. Perdón, decrece porque la derivada es negativa. ¿Qué pasa en la derivada cuando x vale 4? Puedo tomar el 5, el 6, el 3.1, el 10, el 15, el 20, el que tú quieras. Cuando x vale 4, la derivada que pasa 2 por 4, 8. Y 8 menos 6 me queda positivo. Por lo tanto, del 3 hasta el infinito, la función va a crecer. ¿Por qué? Porque el valor de la derivada es... O sea, como que ya, como que me estoy dando una idea. Y decir que la función en x igual a 3 viene decreciendo. Cuando llega a 3, vuelve a crecer. Está haciendo esto. Algo pasa en x igual a 3. Mira. En x igual a 3 es el cambio de signo de negativo a positivo. ¿Ok? Pero ¿hasta dónde bajó? ¿Bajó hasta aquí? ¿O bajó hasta aquí?
o bajó hasta aquí, o bajó hasta aquí. En x igual a 3 hay un mínimo, ¿se fijan? Pasó de decrecer a crecer, pero exactamente hasta dónde bajó, eso no lo sé, pero lo voy a investigar. Máximos y mínimos relativos. Oiga, de lo que platiqué yo del regreso a clases ahorita, ¿tienen alguna información diferente ustedes? ¿Van a ir jueves y viernes a la escuela? ¿El jueves la mitad y el viernes la otra mitad? ¿O cómo les dijeron? ¿Y alguien me puede ayudar? Sí, profe, así fue como nos dijeron que el jueves la primera mitad y el viernes la segunda. Ok, ok. O sea, no hay ninguna probabilidad de que vaya todo el grupo, pues no hay ninguna oportunidad de que vaya todo el grupo. O sea, fueron como, es que acá también fueron así como tajantes, ¿no? Es la mitad del grupo, así como que no hay muchas alternativas, pues. De ni modo, nos ajustamos a eso. Muy bien, pues aclarado el punto, continuemos porque sí, nos quedan muchas clases en línea todo este semestre todavía. Ahora bien, dicen los libros, aunque es sentido común también, si hay un cambio de signo de negativo a positivo en la derivada, en un punto crítico, podemos concluir que en ese punto hay un mínimo si el cambio va de negativo a positivo. Si fuera de positivo a negativo, en vez de existir un mínimo, habría un máximo. Entonces aquí hay un mínimo en la función en x igual a 3. Eso dicen de los libros, pero el sentido común también. Si estás decreciendo y luego pasas a crecer, y dices que tocaste fondo aquí, pues hay un mínimo ahí. A diferencia de que si estás creciendo y luego pasas a decrecer, pues supone que hay un punto máximo aquí. Pero según de los libros, y lo puede uno recordar así, o sea, si hay un cambio, si en un punto crítico hay un cambio de signo en la derivada de negativo a positivo, podemos concluir que existe un mínimo en este punto. Por el contrario, si el cambio de signo es de positivo a negativo en la derivada, podemos concluir que existe un máximo relativo en esa función. ¿Vale? Pero, y preguntaba yo, bueno, ¿y hasta dónde va a bajar? Ya sé que es un mínimo, pero ¿hasta dónde va a bajar? No hay que olvidar en todo este proceso que a quien estamos analizando es a este. A este voy a graficar, a este quiero entender. La derivada es una herramienta para entender a esta. Por lo tanto, ya dijimos que existe un mínimo para x igual a 3. Por lo tanto, en la función original, es decir, en f de x igual a x cuadrada menos 6x más 5, voy a evaluar para f. Lo que vimos en cuarto semestre, miren, es mucho lo que hemos visto en cuarto semestre. Así que por cada x que yo encuentre, lo cambiamos por un 3. Donde f de 3 es igual a 3 al cuadrado son 9. Primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones. ¿Verdad? 3 al cuadrado es para que igual 5, 3 al cuadrado 9 menos 6 por 3, 18 más 5. Es decir, que f de 3 me quedaría 9 menos 18 menos 9, menos 9 más 5, menos 4. Yo tengo un punto A, que en este caso va a ser el vértice de coordenadas en x3 y en y, menos 4. Ya sé que bajo hasta menos 4. Ya sé. Aunque la gráfica es lo último que me piden, puedo darme una idea de lo que está pasando.
viene decreciendo, llega hasta el punto de coordenadas 3 menos 4 y a partir de ahí vuelve a crecer. Es más, ya ni siquiera sé, o sea, ya no ocupo saber si abre hacia arriba o hacia abajo, porque ya sé que está abriendo hacia arriba, miren. Ni siquiera el sentido de concavidad utilizaría porque ya sé qué está pasando. Sin embargo, es el ejemplo más simple, o sea, esto de funciones cuadráticas se utiliza como para explicar el proceso. Evidentemente, pues, no todas son así. El proceso de resolver sí, pero no todas son funciones cuadráticas, ¿sabes? Concavidad. Repito, yo ya sé en este ejemplo tan simple que siempre va a ser cóncava hacia arriba. Vamos a suponer que no sé eso. ¿Cómo le hago? Dicen los libros de cálculo. Una función es cóncava hacia arriba, es decir, abre hacia arriba, si en un punto o en un conjunto de puntos, si el valor de la segunda derivada es positivo. Por el contrario, una función va a ser cóncava hacia abajo si el valor de la segunda derivada es negativo, en un punto o en un conjunto de puntos. Por lo tanto, si yo quiero saber el sentido de concavidad de esta curva, necesito derivarla 2 veces. Ya la derivé una vez, ahora la voy a derivar 2 veces para ver el signo de la segunda derivada. La segunda derivada me dice, la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 6 es 0. Ah, caray. La derivada, fíjense, la segunda derivada siempre es positiva, es una constante. Aquí no hay problema. Si hubiera quedado 2x o 2x más 3, hubiera hecho lo mismo que acá, igual a 0, para poder determinar cómo es el signo de la segunda derivada antes de un valor y después de otro. En este caso es tan simple el ejercicio que al derivar por segunda vez me queda una constante positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que como es una constante positiva, la función va a ser cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque la segunda derivada siempre es positiva. Por eso es que viene así. No hay ningún cambio de concavidad. No cambia de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Por lo tanto, no existe punto de inflexión. Porque el punto de inflexión es precisamente quien te marca ese cambio en la concavidad. Punto de inflexión no existe. Y ahí estaría casi terminado el análisis de la función, utilizando la primera derivada para el crecimiento y los máximos y mínimos relativos, y la segunda derivada para el sentido de concavidad de esa curva. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta última parte del semestre se pone interesante. Porque, bueno, si les gusta, pues igual y puede ser una materia que no les atraiga tanto, ¿no? Pero se ve interesante por cómo juntas todo lo que sabes de matemáticas para resolver un problema y para entender cómo se comporta una función. Y más allá les decía yo desde el censo pasado y en este, que más allá de ver esto como algo abstracto, los problemas en la vida real se resuelven así, por partes. No vayan a ser como los adultos que empiezan a gritar y a patalear y a golpear y a ofender y luego se van arrepintiendo de todo lo que dijeron, ¿no? No, tranquilo, aquí está la función, aquí está el problema, analízalo, separa las variables, junta las variables, qué datos tienes, qué puedes hacer, qué puedes resolver ahorita y qué no puedes resolver. Todos somos bien impulsivos y queremos resolver un problema al mismo tiempo todo, ¿no?
Y en vez de resolverlo, lo descompusiste, peor quedó, mejor así déjale. No, te dices, no, ya sí, así déjale. O cuando ofendes a alguien, ¿no? Y quieres ya remediar, no, o sea, sí, así déjale. Ya, mejor ya no abras la boca, ¿no? Va más allá, eso es importante, entender la parte científica, ¿no? Pero la parte del proceso de análisis, creo que eso te sirve siempre, pues, te sirve. Aunque también, luego a sus excepciones, no me acuerdo si les platiqué el semestre pasado, quedé impresionado de un estudiante mexicano que estaba haciendo un doctorado en matemáticas en Nueva Delhi, allá en la India. Vi la nota y no le di seguimiento, evidentemente, ¿no? Pero me impactó porque asesinó a su pareja. Y yo dije, caray, pues no se suponía, pues, que esto te da el razonamiento, la calma, el no, el no tomar decisiones apresuradas y todo eso, ¿no? Pero igual habrá que ver su circunstancia, ¿no? Pero yo le veo de mucho sentido al estudio de las matemáticas, más allá del contenido, el pensamiento analítico y el pensamiento racional que te da la apropiación del lenguaje, la forma en que ves la vida, la forma en que crees o no crees, o aceptas verdades o no aceptas verdades. Va más allá, ojalá lo podamos ver así. Muy bien. Si quisieras graficarla así, ¿sabes qué, profe? Pasa de crecer a crecer y ahí estaría. Para mí estaría suficiente ya. Con eso ahí está. Ahí está el análisis de toda la función. Aunque yo dije ahorita, bueno, si lo quisiera hacer mejor todavía y resolvía la ecuación, no sé, ya la borré. Voy a hacer a ver, voy a aprovechar. A esto se le conoce como una función. Una función es una relación entre dos conjuntos A y B, donde a cada elemento del dominio, que son los valores de la variable independiente que es la X, le corresponde uno y solamente un elemento del rango o contradominio que es la Y, que es la variable dependiente. La Y depende del valor que yo le dé a X. La función es todo el recorrido de la gráfica. Esto es una ecuación. Esto es una función cuadrática y esto es una ecuación cuadrática. Una ecuación es una igualdad que se cumple para determinados valores. Cuando yo resuelvo una ecuación, lo que trato de encontrar, al resolver X vale tanto y encuentro los valores donde la función, o perdón, donde la ecuación o donde la figura corta los ejes. O sea, resolver esto únicamente me encuentra los puntos donde esta parábola va a cortar al eje. Nada más. Por eso hasta que lo resolví yo así de manera rápida factorizando, había dicho factores del 5 que sumados me den 6 igual a 0, que también ya habíamos hecho. Dice que la parábola pasa por aquí. Pues ya alguien dice, bueno, como eso ya me lo sé, ahora sí puedo pasar por 1, llegar a este punto. Y esa sería la gráfica de la función. Crecimiento, primera derivada. Máximos y mínimos relativos, primera derivada. Concavidad, punto de inflexión con la segunda derivada. Y ese es el análisis completo de una función, en este caso de una función cuadrática. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Tienen ustedes ahí en... Ay, carajo, ya. Quiero setar uno más. Bueno, ni modo. Intenten. Es muy similar el ejercicio número 2 que está aquí. Es muy similar a lo que hicimos hoy. Intenten hacerlo para el miércoles, ¿no? Por favor, porque mañana lo vamos a ver. Intenten hacerlo. Es muy similar a lo que hicimos. Evidentemente, aquí el coeficiente del término cuadrático me queda, es negativo. La parábola, en vez de hacer esto, de abrir hacia arriba, pues va a estar al revés.
para que lo consideren nada más. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, porque sí no me alcanza para explicar otro. Nada más déjenme registrar su asistencia antes de que se vayan. Ana Laura. Eduardo Arroyo. Presente. Cecilia Montserrat. Presente. Arcelia María. Presente. Camila Montserrat. Presente. Sara Nayeli. Presente. César. César Jesús, ¿no está? Presente, profe. Ok, Jimena. No está. Presente. Ah, sí está. Muy bien. Luis Fernando. Presente. Itlali Saraí. A ver. Itlali Saraí, no. Profe, ¿sí me escuchó? ¿A quién? Perdón. Ah, Álvarez. No te había escuchado, pero ya te escuché. Profe, mi compañera Citlali no puede Dígame. asistir por Así asuntos me escucho. personales. Arcelia María. A ver, sí no escuché lo último. Solo que no pude activar el micrófono. A ver, alguien me comentó algo ahorita. Sí, yo, profe, que mi compañera Citlali no pudo asistir por asuntos personales. Itlali Saraí García. Sí. Ok, gracias. Profe, dicen a Laura que ella sí está en la clase, solo que no puede prender el micrófono. Ana Laura, ok. Gracias, muchas gracias. Melissa González. José Luis Guillén. Presente, profe. José Guadalupe Hernández. Liliana Alexandra. Arturo Magaña. Claudia Lisbeth. Presente. Brenda Martínez. Vania Martínez. Presente. Galilea Moreno. Ulises Nepitan. Dayana Novoa. Presente. Stephanie. Carmen Cristina. Presente. Stephanie. Sí. Carmen Cristina. Presente. Diana María. Presente. Laura Edith. Presente. Emilice. Presente. Priscila. Presente. Miguel. Dayani Guadalupe. Presente. Anuar. Presente, maestro. Perfecto. Aymara. Presente. Daniel. Gerardo. Presente. Sara. Presente. Giselle y Guadalupe. Presente. Montserrat. Presente. Ok, entonces al rato subimos la clase de hoy por si a alguien le interesa. Intenten hacer el ejercicio 2, por favor. Si hay alguna duda, el miércoles que tenemos a las 2 horas podemos resolverlo y continuar. Y ya el miércoles nos ponemos de acuerdo para la clase presencial del próximo jueves. Que tengan buen día. Cuídense. Nos vemos pronto. Gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Nos Gracias. vemos. Que estén bien. Nos vemos.